Vivir en una época como en esta, o en una sociedad como esta, y sociedad me refiero a la que yo vivo, es decir, en una gran ciudad, pues nos permite a veces poder asistir a exposiciones, a expresiones artísticas que no existían en tal número anteriormente. A mí me gustaba mucho durante un tiempo ir a exposiciones de fotografía y especialmente para las de fotografía me llevaba mi amigo Rogelio, que es fotógrafo, para que me ayudara a entender muchas veces ese lenguaje visual que yo veía en esas obras retratadas. Necesitaba que todas estas preguntas que yo me planteaba, que me surgían a partir de las imágenes, lo viera alguien con un ojo pues, crítico, experto y que me ayudara a entender todo eso. Eso con el tiempo he aprendido que no solamente es algo que yo me preguntaba, sino que es algo que defiende alguien como nuestro invitado el día de hoy. En este podcast de Creando el Futuro, un espacio en el que estamos celebrando los 10 años de Opinion Education y lo vamos a hacer con 10 episodios relacionados con la educación y los procesos de aprendizaje. Hoy, en Creando el Futuro, tenemos ni más ni menos que a Pedro Meyer. Bienvenidos. Pues me da muchísimo gusto dar la bienvenida, ni más ni menos que a un fotógrafo legendario, alguien que ha puesto la fotografía en un plano diverso. Y me he enterado, Pedro, de que eres el fotógrafo que más obra tiene colgada en Internet, lo cual no es un dato menor. Además de todas las diversas expresiones para divulgar la fotografía y sobre todo esa educación visual en la que hoy nos queremos centrar. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por tus amables palabras. Al contrario, para mí es un honor ver a un referente de la fotografía y sobre todo a alguien que se ha reinventado de una manera extraordinaria a lo largo de su carrera y que se ha dedicado a compartir todo lo que ha aprendido en todo este tiempo, ese aprendizaje colectivo del que me gustaría empezar hablando, querido Pedro, porque desde tu fundación, Fundación Pedro Meyer, haces mucho hincapié en el aprendizaje visual y en cómo se puede compartir. Cuéntanos un poquito acerca de esta visión horizontal en la educación. Pues mira, yo pienso que la experiencia nos ha hecho recapacitar sobre cuál es la diferencia entre una horizontal, es la patriarcal, y entonces eso va completamente en contra de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. No es una cuestión particular de un enfoque de una idea, sino en general. La educación tiene que ser horizontal. Y sobre todo una manera de compartir. Yo antes hablaba de esta forma de, al ver, ¿no?, una obra, pues a veces uno dice, es que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo soy de más de la idea de que las imágenes provocan palabras y sobre todo provocan preguntas y a veces el poder asistir a la obra de un artista pues te impide el decir a quién le voy a preguntar, pues, no sé, qué ha querido decir con esta luz, con esta persona, en este momento. ¿Cómo podemos llegar a establecer, no sé si un diálogo con la obra, porque eso no sé si es posible, pero sí el provocar una conversación con gente para que estas interpretaciones no sean tan genéricas, sino que podamos establecer una comunicación? Mira, creo que has tocado un punto muy importante y es la idea de que una fotografía genere preguntas. Y yo suelo usar ese término de una imagen que genera preguntas como una manera de medir la eficacia de una foto. Porque una foto que se contesta a sí misma y tiene la respuesta en solo verla, pues francamente es una experiencia mucho menos interesante que una que te lleva a tener preguntas y que te lleva a estar constantemente en la duda de cuál es la respuesta adecuada. Habida cuenta de que las respuestas a cualquier pregunta van cambiando con el tiempo. Una respuesta a una pregunta
sobre una imagen hoy en día es totalmente otra cosa de lo que fue hace 5 años, 10 años, 20 años atrás. Entonces, creo que la pregunta que tú haces de la pregunta que hacen las fotos es muy apropiado. Y sin duda es una manera también de que el arte tome otras ramas y lleve a caminos de exploración y de reflexión, ¿no? Que al fin y al cabo creo que es una de las funciones del arte también. Pero en el arte también ha habido muchos cambios porque evidentemente todas las nuevas tecnologías tienen mucha incidencia ahora mismo en cómo se crea, cómo se difunde. Y tú has estado a la vanguardia de todas ellas. De hecho, aquí tengo un dato maravilloso que dice que en 1991 creaste el primer CD-ROM audiovisual del mundo titulado Fotografía para recordar. Y actualmente además también estás incursionando muchísimo en la inteligencia artificial y en cómo se puede aplicar también a tu gremio y a tu rama del saber. ¿Qué les dirías a las personas que se resisten mucho a veces a las nuevas tecnologías, que siguen aferradas en que se cambia mucho la forma de expresar? ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué buscas a veces con las nuevas tecnologías? Es muy, muy simpático este asunto porque te voy a platicar de que eso de las nuevas tecnologías, yo me recuerdo cuando en el club fotográfico se reunían una serie de fotógrafos y aparecía en la conversación una nueva solución tecnológica que es el exposímetro. Y bueno, gran discusión entre los fotógrafos de que un fotógrafo bueno no necesitaba exposímetro. Ya no nada más era el exposímetro que lo usabas fuera, sino después de que fue incorporado dentro de la cámara, en el cuerpo de la cámara, midiendo a través del lente. Bueno, eso ya fue la locura. Luego venía la tecnología del enfoque automático. Bueno, nuevamente todo el mundo opuesto a eso. Entonces tienes todas las cosas que ayudaban a tomar fotografías con mayor velocidad, facilidad y eficiencia, de entrada descalificado. Y te estoy hablando de cosas que hoy ni siquiera alguien reflexiona de que, es más, lo asumen que debe de ser así. No hay ninguna cámara que no lo tenga, ninguna. Todo lo que tiene que ver con la fotografía, todo, que si era cambiar de blanco y negro a color, que si era el usar cualquier herramienta que pudiera facilitar el proceso, era rechazado de entrada. Entonces, imagínate, la inteligencia artificial comparado con un exposímetro es como comparar una hormiga con un elefante. Entonces, no hay ni remotamente elementos parecidos más que la reacción humana, que es constantemente a lo desconocido rechazarlo. Esa es la constante. Y en tu experiencia, esas críticas que dicen, por ejemplo, que la tecnología un poco sacrifica la calidad, se hace todo más rápido, es más efímero, pero yo supongo que también hay una tecnología que ayuda mucho a lograr cosas que antes no se podían fotografiar, seguramente. ¿Y se vale la combinación? ¿Se puede hacer una especie como de mezcla de, no sé, técnicas tradicionales con tecnología, aparatos que ahora permiten hacer cosas asombrosas que antes eran impensables? Mira, lo interesante es de que todos los aparatos, sin excepción, tienen modo manual, en donde tienes la posibilidad de hacerlo todo manual. Entonces, eh, las tecnologías, una de las ventajas que ofrece es que te da la opción de probar de así y así. Y ya, según tus necesidades y tus preferencias y tus gustos, ahí lo vas acomodando. ¿Y ahora qué estás haciendo con la inteligencia artificial? Sabemos que estás explorando y que estás como viendo las posibilidades que se pueden dar con el intercambio entre la inteligencia artificial y la fotografía. En concreto, en la fotografía,
¿En qué podemos apoyarnos con la inteligencia artificial? Uy, mira, es una cosa muy interesante. Yo escribí una carta abierta hace unos días porque una serie de fotógrafos se juntaron, fotoperiodistas, para pedirle a un concurso de fotografía de Sony que hicieran unos cambios en la manera en que está manejado el concurso respecto a la inteligencia artificial. Y los del concurso dijeron que sí, que estaba bien, que iban a hacer unos cambios, descalificando fotografías que estuvieran hechas con inteligencia artificial, y no se dieron cuenta, o no estaban enterados los que decidieron eso, de que todas las cámaras Sony tienen incorporado inteligencia artificial en su mecanismo de producción. Entonces, no puedes separar inteligencia artificial artificialmente porque forma parte de los procesos a lo largo y ancho de toda la actividad fotográfica. Y yo creo que la mayoría de la gente no siquiera ni entiende lo que es una inteligencia artificial. Ahora, vamos a ir al punto. Las cámaras que tienen incorporada la inteligencia artificial, lo que te ayudan es a hacer algo que nunca antes habían hecho. Y es que el enfoque automático sea en el iris del ojo. Si no quieres estar con tu imagen enfocada, pues simplemente no lo usas y se acabó, porque también es una opción. No, o sea, no es de que tiene que ser así a fuerza, pero ¿cómo no va a querer si esto me funciona? Bueno, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, la gama cromática, o sea, entre lo más oscuro y lo más brillante de una imagen, pues depende de los sensores que tenga el aparato en cuestión. Y eso también ha ido cambiando con el tiempo. Y cambia de una marca a otra, cambia con el tiempo, cambia el tamaño del sensor. En fin, hay una gama muy grande de razones por las cuales los sensores son más o menos sensibles. Entonces, cuando estamos tomando una fotografía, imagínate, las cámaras toman a razón de 30 cuadros por segundo. O sea, en el tiempo que te estoy, un segundo es tac. Y en ese tiempo tomó 30 cuadros. Y esos 30 cuadros los junta y toma lo mejor de cada uno. Imagínate tú la velocidad de los cálculos que tiene que hacer una cámara. O sea, son realmente cerebros para poder hacer un enfoque más eficiente. Ahora, eso es parte de la historia, porque la otra parte de la historia es la que se hace en la computadora con ese mismo archivo. Entonces, todo tiende a darnos una gran cantidad de variables creativas dependiendo de las necesidades y gustos del fotógrafo. Entonces, ¿por qué oponerse? Te voy a decir por qué. Porque implica mucho trabajo. Implica el trabajo de aprender a usar las cosas, implica el trabajo de aprender a entenderlo, simplemente para ver cómo se va a usar. Entonces es más fácil rechazarlo, decir, descalificarlo, no, eso no importa, no interesa, a ponerme yo a trabajar muy duro. O también un poco esta idea de reinventarse, ¿no? De que lo que uno aprende cuando es joven es a lo que se va a dedicar el resto de su vida y luego, por ejemplo, hay ahora estudios que dicen que según va la velocidad de la sociedad ahora mismo, cada 5 años vamos a tener que buscar otra manera de ejercer una profesión o incluso de cambiar de profesión, como te pasó a ti mismo, ¿no? Tú empezaste siendo empresario y cambiaste a ser fotógrafo y te has reinventado continuamente según la fotografía también iba llegando o iba adaptándose a los nuevos tiempos. ¿Qué les dirías tú a las personas
que no se atreven o que no saben o que tienen miedo o que a veces no ven por dónde, el cambiar un poco de rumbo en la vida. ¿Qué satisfacciones te ha traído a ti? ¿Qué retos también? Porque me imagino que ha habido momentos difíciles. ¿Qué les podrías decir? Bueno, primero que no es una opción. O sea, no es quiero o no quiero. El mundo sigue progresando y desarrollándose independientemente de mi opinión. O sea, yo puedo no querer, pero eso no quiere decir de que el mundo se detiene ahí donde yo no quiero. El mundo sigue adelante. Te voy a dar un ejemplo. Esta noción de 5 años que mencionabas ahorita como una referencia, como un ejemplo, 5 años en los tiempos actuales es absolutamente impensable. Mira, todo lo que está ocurriendo ahorita en inteligencia artificial lleva un año en el mercado, lleva bastante tiempo más atrás para el proceso de elaboración, pero la implementación, un año. Y en un año se ha atomizado a tal grado que no hay absolutamente nada que toquemos, nada que no tenga incorporado alguna consideración con respecto a la inteligencia artificial. Te voy a dar un ejemplo muy simpático de lo que me ocurrió anoche. De repente veo en mi celular que hay una actualización del sistema operativo. Bueno, lo actualizo y dije, ¿y qué será con la computadora? Ah, no, pues también la computadora. Ah, bueno. Ahí luego la tableta. No, la tableta también. No, y no nada más la tableta, sino la laptop. No nada más la laptop, hasta el reloj. Todo, todo, todo se actualizó ayer con nuevos sistemas operativos de la Apple. Prácticamente cualquier cosa de las que usamos tiene constantemente actualizaciones. Ya estamos viviendo en un mundo en donde la actualización es parte de la dinámica cotidiana. Decir de 5 años, en 5 años ya ese aparato ya ni sirve. Pero igual también a qué se quiera dedicar uno o de repente descubrir que hay algo que no estaba en el panorama y pues lanzarse a aprender eso, eso lleva también un tiempo, ¿no? De aprendizaje, como decías, y de adaptarse a qué y ver un poco dónde uno quiere establecerse dentro de ese nuevo rubro, porque una cosa es que salga la fotografía digital y otra es encontrar la identidad o el sello propio de lo que uno quiere aportar o experimentar dentro de esa nueva tecnología. Tú, por ejemplo, has hecho uno de los primeros diplomados de fotografía digital online, mucho antes de la pandemia, porque ahora los talleres y los diplomados y todas las enseñanzas digitales pues parecen normales, pero antes de la pandemia no tanto. ¿Qué es lo que te mueve a ti o de dónde surgen estas ideas, esta motivación para explorar? Porque me imagino que también tiene grandes dosis de ¿saldrá, no saldrá? Hay un riesgo. Todo es un riesgo, todo. Ese es, creo que una constante en toda la actividad que tenemos, pero no nada más por la fotografía, sino el oficio mismo que tú ejerces. Es un oficio que está cambiando a medida que estamos hablando. Mira, toda la industria del cinematográfica estuvo en huelga durante semanas en Estados Unidos porque querían asegurarse, lo cual ni siquiera lo lograron, de impedir de que en el futuro la tecnología sustituyera actores en películas subsecuentes. O sea, piensa tú de que lo que estamos haciendo va a ser sustituido por otras maneras de hacerlo. Y tenemos que estar pensando constantemente cómo y de qué manera y mantenernos a la vanguardia de eso, porque si no, imagínate, cómo aprendemos a hacer lo que sigue. Sí, y sin duda hay que ahora sí que renovarse o morir, pero
En tu carrera también hay una constante, creo que dentro de las exposiciones y de las fotos, que tiene que ver con no establecer una visión, una interpretación única de la obra. Eh, Propones una interpretación colaborativa, que era un poco lo que yo hablaba al principio, de que cada quien entiende una forma diferente, una misma obra de arte, pero que se puede compartir. ¿Crees que esta relación entre el creador y el espectador se puede llevar un poco también a la docencia? Una relación entre el profesor y el alumno en el que haya un mayor intercambio, quizás. Yo creo que es indispensable y además hacia allá va todo. Eh, Hoy en la mañana, digo, porque lo curioso es que cuando tú hablas de 5 años, estoy hablando de experiencias de las últimas 24 horas. Este, Eso de 5 años, yo creo que dentro de 5 años estoy muerto, entonces da lo mismo exactamente para dónde van las cosas. Pero en el tema actual de lo que está ocurriendo con el celular, las fotos están y apareció una aplicación para hacer todo tridimensional, pero con un aparato normal, o sea, con el celular, hacer tus fotos que sean tridimensionales. ¿A base de qué? A base de estar tomando un montón de fotos instantáneamente, luego analizarlas, luego replantearlas y canalizarlas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que todo está en una evolución constante para no nada más el hecho de que se puede hacer, sino cómo puedo expandir el conocimiento y la percepción del mundo de otra manera y expresarlo y comunicarlo de una forma creativa y atractiva y provocativa del pensamiento humano. Vamos a estar compitiendo la inteligencia humana y la inteligencia artificial y nos debemos de buscar que converjan estas cosas para que la inteligencia artificial nos ayude y nos apoye para ampliar lo que la inteligencia humana puede desarrollar. A pesar de esta velocidad, que parece que está todo muy rápido y que en cuestión de media hora todo cambia o hay que estar continuamente aprendiendo, lo cual también es un poco abrumador, pero sin embargo hay cosas que nos gustaría vivir y que pensamos que, ay, no sé si me va a dar tiempo a vivirlo. En tu caso, Pedro, ¿hay algo que dijeras, me encantaría vivir este cambio, este experimento, esta innovación tecnológica o no? Porque creo que hace falta y ayudaría mucho a, en este caso, la fotografía o en algo que tenga ese favorecer la interpretación y colaborativa. Sí, mira, yo pienso que una de las características interesantes del quehacer fotográfico para mí por lo menos, es ayudarme a ver el mundo de una manera nueva, de entenderlo. Y creo que la manera de ver lo que las herramientas estas nos ofrecen modifica radicalmente lo que yo puedo aportar. Voy a dar un ejemplo concreto. Somos seres que aprenden vía la imagen. La inteligencia artificial, veía yo el otro día una entrevista que le hicieron a Elon Musk, decía, la mayoría de sus programas aprenden solos. Caray, me quedé pensando, ¿y aprenden solos cómo? Sí, les ponen videos y les dicen que observen del video, o sea, ¿qué es lo que hace un bebé? Aprende viendo. Un niño va creciendo y aprende de ver que esto pasa aquí, esto pasa allá y esto aquí, y va formando su propia
información acerca del mundo. Y esto nos está pasando a una velocidad asombrosa. Estamos aprendiendo de nosotros mismos todo el tiempo cómo podemos mejorar las cosas. Doy un ejemplo muy interesante. Hace una semana salió una aplicación para que si yo le aprieto aquí, aparece la opción Chat GTP. Y ya entonces tengo inmediatamente mi chat GTP, aquí está, para hacerle consultas como si estuviera con una enciclopedia de 100,000 volúmenes aquí a mi disposición. O sea, ¿me entiendes? Es una locura. Entonces, si yo puedo en mi celular meter ese tipo de aplicaciones que me dan una asistencia y que le puedo preguntar lo que quiera, ¿a dónde vamos a dar con todo eso? Pues simplemente a tener una conciencia mayor del universo y de poder entender mejor las relaciones humanas y las relaciones humanas entre humanos y con la naturaleza y con los animales y con el ambiente y, o sea, enriquece nuestra experiencia existencial. Te doy otro ejemplo. Con la pandemia, pues no podíamos salir a la calle. Y bueno, ¿qué iba a fotografiar yo si no podía salir a la calle? Entonces dije, voy a fotografiar mi jardín. Entonces el jardín siempre era un lugar que era muy bonito y que estaba allá afuera y que lo veía de entrada y salida, pero ya, no había una vinculación muy profunda con eso. Bueno, al no salir a la calle y estar constantemente fotografiando mi jardín, se me descubrió un mundo por sí solo. Estoy haciendo ahora un libro solamente sobre mi jardín. En ese proceso de conocer mi jardín, era ver plantas que yo ni sabía ni cómo se llamaban y que me dijera la historia de la planta. Y entonces estoy sentado ahí en una silla en la terraza y apunto mi celular en una planta que yo ni sabía qué era, la verdad. Y resulta de que inmediatamente me viene toda la información que dice que esa planta tiene 300 millones de años de existir y que es la única que ha sobrevivido la extinción de todos los dinosaurios y las 30 años que no hubo fotosíntesis. Esto es hace 300 millones de años. Y el helecho es el único que sobrevivió. Ahí estaba guardadito. Y ese es el helecho que está en mi terraza. Entonces imagínate tú cómo la narrativa y la historia y las cosas cambian. Y me he dedicado a tomarle fotos al helecho de mil maneras y es muy divertido y entonces tengo la historia del helecho, tengo la historia de algo que está ahí junto a mí. Imagínate cómo se enriquece la vida de estar viendo que en el jardín que hay aquí, pues es toda una fauna de ardillas, de arañas, de insectos, unos se comen a otros. Es una auténtica carnicería la que hay allá afuera. Y entonces el chiste es poder hacer todo eso de una forma creativa y que pueda yo compartir contigo, que pueda yo compartir con otras gentes. Y eso nos hace más sensible al mundo que nos rodea. Oye, Pedro, tengo un concepto que también define mucho de tu quehacer, que es el aprendizaje autogestivo y autónomo. Exactamente esta expresión, ¿a qué se refiere y cómo se ve tangiblemente en el aprendizaje? Bueno, mira, es una cosa muy simpática porque cuando yo empecé con la fotografía, pues no había ni dónde aprender, pues, ni dónde ni cómo. Era una cosa
que si no te la quería enseñar a alguien, no tenías dónde, pero el querer enseñarte no es que había talleres, escuelas o cursos. Mi maestro de fotografía fue el señor que hacía la limpieza en el club fotográfico. Libros de fotografía, había una sola librería en México que se llamaba American Bookstore en la calle de Madero y que se tardaba un año en recibir un libro que salía en inglés. Y hoy tenemos todo este acceso en línea, es una cosa loquísima. Eh, lo que ha sido muy interesante es de que hay tal cantidad de información en la línea que tenemos que aprender a aprender. Y como es tan importante aprender, porque si no, no lo estamos haciendo, nos vamos a volver obsoletos, no en 5 años, querida, en 5 minutos. Sí. Entonces, pues no nos queda mucha más alternativa que aprender a ser autodidactas todo el tiempo. Porque aunque tomemos un taller o un curso, el taller y el curso y el contenido del mismo se vuelven obsoletos tan pronto terminó el taller. Cuando digo que son obsoletos, no quiere decir de que se vuelve inútil todo lo que uno aprendió, sino que ya se superó de alguna manera eso para verlo desde otro ángulo. Me ibas a decir. No, te iba a preguntar o pedir que nos hablaras un poquito de esta colección retrospectiva que estás preparando con esos 30 fotolibros que resumen un poco tu visión, tu carrera y lo que quieres compartir con el mundo. Mira, estoy eh, embarcado en hacer una cantidad de libros eh, con respecto a todos los temas que he logrado fotografiar a lo largo de mi vida. Y aunque tengo una buena cantidad de libros que he hecho en el pasado, en realidad este material eh, replantea mucha de la manera de trabajar, porque inclusive no nada más son las fotografías que tomé hace 20 años o 30 años, sino las que puedo hacer hoy a partir de ese material con respecto a incorporar las nuevas herramientas. Entonces, van cambiando los diálogos, van cambiando las maneras en que se puede uno vincular con el contenido. Y a su vez, esa es la parte simpática del asunto. Estoy haciendo un libro y históricamente todos pensamos el libro, ya todo el mundo sabe lo que es un libro. Pero el libro hoy en día es también en línea, un TikTok, un video, en línea, en línea tener el libro en forma digital, en formato digital. O sea, es un ramillete de ofertas derivadas del contenido central del libro. No nomás es hacer el libro, imprimirlo y ya se acabó. Es apenas el principio. El libro tiene que servir. ¿Para qué alguien va a gastar su buen dinero para comprar un libro mío, por Dios? No tiene sentido, a menos de que haya algo de provecho personal en el proceso. Estamos hablando de educación. Y si yo te puedo aportar a tu educación alguna idea que enriquezca tu proceso, ya sea creativo, de contemplativo, de reflexión, o como, desde el punto de vista que tú quieras, pues entonces vale la pena pensar que se está haciendo algo que le ofrece un beneficio a terceros. Entonces estás planteando la comunicación a muchos niveles distintos. Oye, Pedro, nosotros despedimos siempre este podcast pidiéndoles un único consejo. Yo sé que hablar de un solo consejo después de tanta experiencia es muy difícil, pero si tuvieras que quedarte con una sola idea que quisieras transmitir, no sé, no solamente a un estudiante de fotografía, sino quizá a alguien que se está planteando hacer fotografía, alguien que consume fotografías, que yo creo que somos todos, pero bueno, alguien que aprecia, que está cerca de la fotografía, docentes, ¿qué les
¿Qué te gustaría compartirles? Pues mira, es difícil lo que dices de resumirlo en una sola cosa, pero si yo tendría que hacerlo, diría, disfruten del cambio, de los cambios. En vez de que sea algo que te agobie, que sea algo que cumpla con satisfacer tu curiosidad. Mantén tu curiosidad constante y piensa en términos de lo que te puede enriquecer, no en términos de que, ay, qué trabajo tengo, ay, que no puedo, ay, que... O sea, en vez de sufrirlo, vívelo con el enorme placer del descubrimiento de lo nuevo, que es lo que hace un niño de 2 años, de 3 años, de 4 años. A ellos no les tienes que enseñar nada. Ellos solitos quieren todo el tiempo buscar cómo. Mis bisnietos todo el tiempo están viendo cómo aprenden. Y ese creo que es una manera en que yo he aprendido de ellos, de mis bisnietos, de cómo ver el mundo. Y eso es, ¿tú crees que a mis bisnietos les importa un bledo de que la obsolescencia sea más rápido o menos? No, lo que quieren es aprender y conocer y ver el mundo. Y eso es lo que deberíamos de estar pensando a cualquier edad. Pues nos quedamos con ese pensamiento, con esa reflexión también que nos hace alguien que tiene larga carrera y que sigue ávido de aprender y de ver qué cosas nuevas salen para ver qué puede usar de todo eso en su beneficio, en su comodidad, a su favor y sobre todo esta idea de compartirlo, que también en esta sociedad a veces se nos olvida un poquito que hay que compartir para disfrutarlo y para sobre todo colaborar y aprender mejor y más y llegar más lejos. Te queremos agradecer, Pedro Meyer, por tu tiempo, por estar con nosotros hoy en Creando el Futuro y por tantas experiencias que nos das y todas esas reflexiones que nos dejas hoy en día. Así que te agradecemos muchísimo, Pedro. A ti, muy amable por tus palabras. Gracias y a todo el mundo, gracias por seguirnos en Creando el Futuro, este podcast de Opinion Education y los esperamos en el próximo episodio.